Segundo bloque de esta edición de Deport TV, ya estamos con nuestro primer invitado, Marcos Tribel, entrenador de la Sub-16. Marcos, bienvenido a Deport TV en primer lugar y buenas noches. Buenas noches, Martín. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por compartir este momento para charlar un poquito de fútbol, ¿no? Por favor, bueno, te encontraste con una noticia de sorpresa, ¿no? Te agarraron de sorpresa, me contabas, con lo que fue la designación a la Sub-16. Sí, la verdad que fue una sorpresa, un lindo desafío, poder por ahí tener esta posibilidad de poder encarar con esta generación un nuevo desafío como el torneo de integración, tener de alguna manera la posibilidad de volver a competir en un terreno que nos desafía contra equipos que tienen otra estructura, que pueden tener otro nivel y bueno, tratar de minimizar las debilidades o los riesgos, tratar de potenciar las fortalezas y bueno, a partir de ahí empezar a construir un proceso que tenga resultados, porque esa es una de las patas, un 50% muy importante, y que permita que estos jugadores sigan creciendo y se sigan potenciando como futbolistas y se puedan llevar un aprendizaje, porque a los 15 años queda muchísimo tiempo de fútbol y obviamente uno, si pasa por esos procesos o si encara esos procesos, tiene que tratar de generar algo. Si no genera nada es como un poco en vano también. Marcos, ya tuviste el primer encuentro con los muchachos, ¿no? Con los chiquilines. Sí. El fin de semana, sí. Tuvimos el primer encuentro. En mi caso conocía a gran parte de la Ahora generación. vamos a pasar la lista. A gran parte de la generación. Son la última generación con la que trabajé yo en San Eugenio. A partir de ahí tenía una base, conocía los torneos. También uno, cuando va a conformar una lista, teniendo en cuenta que el jugador año a año crece y cambia mucho, se asesora con los entrenadores y con los referentes de los distintos equipos con los que tuvimos diálogo estos días. Tratamos de manejar criterios, algunos nombres y demás detalles. Y bueno, en base a eso hicimos una lista abierta, que no quiere decir que no veamos a otros jugadores, pero que sí hay una base pronta para darle inicio al trabajo. Marcos, tuviste pasaje por San Eugenio Juvenil, campeón, ¿no? Sub-15 fue, ¿sí? Sí, en San Eugenio estuvimos 3 años, trabajamos en 6 torneos. Ajá. Pudimos ganar 5. Fue un buen proceso, que más que nada le dejó, porque los títulos van y vienen, ¿no? Le dejó valores importantes al club y tiene una base de más o menos. El otro día charlábamos eso con el Chelo de los Santos, hay 14 futbolistas en la capital de esos 3 años de proceso, que también implica un desarrollo importante, como viene pasando con muchos otros clubes, para el fútbol artiguense, y se abren más posibilidades para esos chicos, ¿no? Independencia también, Marcos. Sí, el año pasado fue una linda experiencia en primera división. Se pudo dar en un año atípico, en una vuelta rara, porque después de la pandemia volver nunca fue fácil, en jugar en instancias complicadas, jugando en el verano, jugando el 26 de diciembre, jugando el 1 de enero, cosas que nosotros, por ejemplo, el año pasado jugamos contra Wander el 26 de diciembre y contra San Eugenio el 1 de enero, ponele. Son cosas que no están en lo estipulado, ¿no? Pero lo mismo, fue un buen año, llegaron jugadores nuevos. Este año seguimos vinculados al club también por una cuestión de afecto con Marcelo Olmedo, que se quedó a cargo. Y bueno, y sigue un proceso lindo por ahí. ¿Cuál es la forma de trabajo de Marcos Tribel? Porque mucha gente te ve joven, ¿no? Entrenador joven del medio, con un trabajo que busca lo integral del jugador, como recién decías, ¿no? Además que sos trabajador social también, ¿no? Tu formación universitaria. Contame un poco y a la gente, ¿no? De cómo trabaja Marcos Tribel con sus equipos. Bueno, nosotros básicamente tratamos de generar, como vos decías, un proceso integral a nivel de lo que tiene que ver específicamente con lo metodológico. Buscamos un proceso global de trabajo, entre que pueda anexar la parte física, lo técnico, lo táctico. Yo estoy estudiando psicología, fue una de las cosas que me hizo por ahí no dirigir este año. Ya el tercer año de la carrera, no es el segundo año de la carrera, perdón, no es tan fácil. Estoy haciendo una especialización planificando una especialización en psicología del deporte, entonces ahí le metemos mucho a lo que tiene que ver con toma de decisiones, con manejo de frustración, con un montón de cosas en lo que tiene que ver con esa parte del trabajo, y
Y después en equipo, buscamos equipos intensos, buscamos equipos rápidos, con los juveniles se puede hacer mucho, que la recuperación de la pelota sea lo antes posible, tratamos de no replegarnos tanto en campo, y bueno, y que el manejo de la misma pueda tener un cierto criterio, ¿no? Evidentemente hay cosas que son muy difíciles de aplicar, tener una posesión de balón o generar cosas así, no está inmerso en nuestra cultura, no tenemos campos como para hacerlo, no tenemos una base de formación para hacerlo, que sí pasa en otros lugares con las escuelitas o con un fútbol infantil no tan competitivo, con cosas así. A nosotros no nos pasa, entonces bueno, adaptamos eso y tratamos de sacar los puntos positivos de la competencia, ¿no? Que los puntos positivos de la competencia tienen que ver con el jugador de fútbol que aprende a adaptarse a las situaciones, que aprende a revertir situaciones, que maneja un montón de variables y que entiende muchos momentos del juego que de otra forma no se pueden dar. Marcos, ¿cuánto pesa, no, hablando un poco de la parte psicológica que hablabas, y aquí lo tenemos estudios a Lalo Robaina, que también tiene una trayectoria bárbara en el fútbol, y trabajó con Mario, que Mario Saralí también un poco siempre habló, ¿no?, en sus entrevistas de trabajar lo psicológico. ¿Cuánto pesa eso, ¿no?, en lo que es el trabajo en grupo de un plantel, ¿no? Mira, pesa muchísimo, Martín, en lo que tiene que ver con el formato y el fortalecimiento de los grupos, ¿no? De los grupos como estructuras, de poder sacar esa parte un poquito narcisista que tiene que ver mucho con el ego y con esas estructuras para pensar en un fin y en un bien común, que son aspectos que socialmente aparecen cada vez más difíciles. Cada vez vivimos más en estructuras individualistas, donde me miro a mí, donde el otro es competencia, y por ahí romper esas dicotomías. El fútbol es un espacio donde se habla muchísimo y no siempre pasa. Después, manejar los momentos, el juego tiene una adrenalina y una tensión que no es fácil de manejar, y que no es fácil de estructurar. Los entrenadores necesitamos también un equipo fuerte de trabajo para tener donde respaldarnos, para tener donde cuestionarnos, donde analizar distintas situaciones, porque no tenemos la razón absoluta de nada. Y bueno, ¿no?, generar equipos de trabajos y generar entornos saludables terminan siendo en el fondo el éxito o el fracaso de las demás estructuras. Después podés trabajar mucho sobre lo táctico, podés trabajar mucho sobre lo técnico, podés tener un equipo fuerte o potenciar físicamente, o con una potencia física importante, pero si no integrás y si no sabes manejar distintos momentos, después resulta bastante difícil llegar a los resultados finales. Marcos, hablando de lo que se viene, ¿no?, la Copa Integración, bueno, se conoce el formato ya, lo que yo no estoy de acuerdo, ¿no?, y esto es una posición personal, ¿no?, el formato que obviamente van los 3 equipos, se entrega una copa a las 3 selecciones, en este caso este año van a ser sub-14, sub-15 y sub-16, me parece que en la final es un poco, no es justo, ¿no?, que se defina así, pero bueno, es un criterio de la organización. Pero, ¿qué se sabe de este formato? ¿Es similar al del año pasado? ¿Cómo se va a dar todo el campeonato? Bueno, lo que tenemos claro es la fecha de inicio, que tiene, al menos hasta el momento, está planificada para el fin de semana del 20 de agosto. Habría una serie con 3 equipos SOFI y 2 equipos South. Son series a partido único, o sea, podría jugar acá o podría jugar afuera. Bien, dependiendo de la situación. Y como vos decías, ¿no?, van las 3 selecciones, sub-14, sub-15 y sub-16, enganchadas en lo que tiene que ver con el mismo resultado para pasar a la fase de playoff. Ajá. Que después de esa fase de grupos pasas a la fase de playoff y bueno, a partir de ahí lo mismo, definís en el mismo formato. Nosotros tenemos 2 selecciones, la sub-14 y la sub-15, trabajadas por Dardo Cuña y por Martín Núñez, que están trabajando muy bien, sí, que tienen muy buenos equipos de trabajo y también plantel, recursos humanos para llevar adelante el proceso, y eso genera una gran tranquilidad, ¿no? Pero es como vos decís, es una incertidumbre grande de lo que pueda pasar y de que, fíjate que si ya es bastante complejo manejar un resultado propio, claro, manejar un resultado ajeno después se vuelve incluso más complejo, y tiene que ver con la presión extra que tenemos nosotros de cumplir con el trabajo de los compañeros y de sus respectivos equipos,
Y también de esperar que a ellos les vaya bien para poder llegar a tener un resultado en específico, ¿no? Es bastante complejo, pero bueno, es la dinámica del torneo y la sabemos de antemano y trabajamos y jugamos con eso. Hablabas hoy de la situación de los campos de juego, de las canchas, ¿no? Y la realidad de otros lugares con Artigas. Me acuerdo el año pasado cuando hablaba con los muchachos del sub-14 y del sub-15 que definieron en el Charrúa, ¿no? Con pasto sintético, les cambió todo lo que es una realidad de jugar en canchas realmente en mal estado que a veces tenemos aquí en Artigas. ¿Cómo cuesta eso también, ¿no? ¿Cómo es difícil y cómo es difícil llegar a esos lugares del torneo? Y pasó el año pasado, ¿no? Realmente una campaña muy buena. Sí, la verdad que un campañón el que pudieron realizar el año pasado las dos selecciones. Los campos de juego son una gran condicionante por el Estado, pero yo creo, opinión personal, que lo más grave de la cuestión son los pocos partidos que juegan los juveniles. Si vos no tenés partido, no tenés posibilidades de desarrollo, no tenés experiencia vivida, no tenés un montón de factores que solo te lo puede dar el juego y la participación y las estructuras. Vos fíjate que nosotros estamos jugando actualmente, se juega en 2 series, ponele que son series de 6, 7 equipos, o sea que un equipo juega 6 partidos y después una liguilla jugará 4 partidos más. 10 partidos, terminó tu año y volvés a jugar el año que viene. No es nada, no es nada. Tenés un montón de meses de parate para jugar 10 partidos al año. Realmente somos un gran semillero de jugadores, ¿no? Pero me parece que a nivel estructural tenemos un gran debe en eso. La falta de escenarios y la falta de árbitros son dos condicionantes. Bueno, los árbitros, lo que pasó el fin de semana. Sí, son dos condicionantes que de verdad corrompen mucho a lo que tiene que ver con el desarrollo de los chiquilines. Son procesos continuamente cortados, porque por ejemplo el sub-14 me acuerdo jugó, eran, creo que si no me equivoco, 8 equipos. Sí. Jugaron un par de partidos, una liguilla con 6, y ahora esa sub-14, algunos enganchan en el sub-15, otros no. El tema es la cantidad de jugadores que perdés en el camino, o que no pueden hacer el desarrollo habitual, porque, a ver, los mejores generalmente alternan en otras categorías, me ha pasado en inferiores, pero hay jugadores que tienen por ahí un potencial que no lo han desarrollado aún, porque el desarrollo es el desarrollo físico, cognitivo, emocional o de distintos factores, es súper cambiante, y más en la adolescencia, que es una etapa con complejidades de por sí. Entonces tenés desarrollos que por ahí no se dan en un espacio, y nosotros como no tenemos la estructura o el potencial para abrir esas puertas o generar esos espacios para poder desarrollar aún más lo que tiene que ver con el fútbol juvenil. Hay algunos procesos, entre esos por las elecciones del año pasado que tuvieron grandes resultados. Se está haciendo un complejo, están haciendo canchas nuevas que tienen que ver con el Consejo Juvenil, y bueno, ojalá que prospere eso, porque de verdad como que nos vamos quedando en el tiempo, ¿no? Claro. En ese sentido. Sí. Lo acompañamos el desarrollo. Claro, yo te contaba que había estado en Buenos Aires viendo a algunos equipos y demás, y no sé, hay equipos como Ferrocarril Oeste, ponele, que hace 20 años que no sube a primera división, y los tipos tienen 15 canchas para entrenar, un estadio de 30.000 personas, un gimnasio último modelo y una piscina olímpica, ¿entendés? Y Nacional y Peñarol no lo tienen. Entonces es un tema estructural a nivel general, pero que de verdad que termina siendo la estructura el condicionante a largo plazo de imposibilitar el desarrollo. Marcos, para ir cerrando la entrevista, ¿qué te queda en la planificación en lo inmediato de entrenamientos de cara al debut del 20, ¿no? Sí, bueno, mirá, lo que estuvimos hablando con el equipo, con Marcelo Olmedo, que nos acompaña, con Bruno Ferreira, que es el profe, con Gonzalo Sousa, el kinesiólogo, estamos incorporando también algunas personas del medio y también un soporte de afuera para empezar a trabajar con el videoanálisis y poder aportarle eso a los gurises, que están bastante copados con el tema. Lo que tenemos planificado es, en primer lugar, estructurar estas 2 semanas con los principios básicos. Estamos trabajando ya lo que tiene que ver con la defensa y la organización del equipo. Después, la próxima semana, vamos a ir a las transiciones, a la salida, a la finalización, a tratar de concretar eso, para tener una base de equipo estructurada, ordenada y con principios y conceptos claros para el primer partido.
A partir de ahí tenemos un mes y a partir de ese mes vamos a desarrollar más lo metodológico, la corrección de errores y poder enfocar más en una idea de juego. Hoy los plazos no dan para eso y bueno, estas 2 semanas enfocan en eso, en separar los 2 ejes para de alguna manera llegar al primer partido con un equipo competitivo. Marcos Tribel, gracias por estos minutos en Deporte TV, éxitos con la Sub-16 y bueno, obviamente vamos a estar difundiendo la actividad de ustedes. Bueno, Martín, muchas gracias. Muy bien, vamos a hacer una pausa, enseguida volvemos con Rodrigo Lalo Robaina, entrenador de San Miguel, para hablar también del momento de San Miguel en el torneo de apertura de la Divisional A. Pausa y volvemos.